Hola, muchas gracias por seguir conectados con este foro de energía Forbes 2021. Y bueno, vamos a hablar sobre transición energética en Colombia. Y pues para ello traemos acá a un especialista, un experto, una de las personas que más conocen este sector en el país, que se trata de Alejandro Mesa. Él es socio director de Baker McKinsey en Colombia, una de las empresas que está asesorando a multinacionales y grandes inversionistas para que ingresen al país con este tema de los renovables. Bienvenido, Alejandro, y bueno, muchas gracias por estar acá en este foro de energía Forbes. Muchas gracias Andrés por esta invitación. Estamos muy contentos de poder estarlo acompañando hoy. Bueno, Alejandro, para empezar de pronto, para contextualizar un poco este tema, miremos a ver cómo Colombia está ubicado en este tema de transformación, de esta transición energética. ¿Cuáles son como esos hitos importantes que usted resaltaría? Pues a ver, yo creo que el tema de transición energética este año sin duda alguna ha tomado muchísima fuerza con ocasión de la pandemia. Yo creo que lo que venía ocurriendo, pero a un paso muy lento, sin duda alguna se aceleró de una manera muy importante. El gobierno yo creo que está tomando cartas en el asunto. Hay algunas, digamos, posibilidades importantes para que, digamos, la principal petrolera colombiana se sitúe, digamos, a la vanguardia en los temas de transición energética y sin duda Colombia en este momento está, yo creo que a muy buen paso en términos de realmente incorporar de una manera real fuentes no convencionales de energía renovable como una alternativa mucho más tangible a lo que han sido, digamos, las fuentes probablemente tradicionales. Colombia, digamos, como usted sabe, tiene una matriz muy limpia. El 70%, digamos, de la energía que se produce en Colombia es, digamos, esa base de agua sin ningún tipo de impacto para el medio ambiente en términos de la generación en sí misma considerada. Y esto es positivo, pero obviamente pues, la demanda sigue creciendo y en la medida en que la demanda siga creciendo, pues es necesario poder incorporar estas nuevas fuentes que van a permitir ampliar el parque de generación de una manera muy importante y aprovechar, digamos, una ubicación geográfica y aprovechar unas zonas del territorio nacional que definitivamente están, digamos, están favorecidas, por ejemplo, la Guajira, y pueden posicionarse muy bien para efectos de recibir inversiones sustanciales en la creación o el desarrollo de parques, tanto fotovoltaicos como eólicos. En términos de transformación, pues obviamente digamos, está el tema de qué está haciendo el regulador. Cursa en este momento en el Congreso pues un proyecto de ley, el proyecto 365 de 2020, que busca de alguna manera mejorar la situación tributaria para estas inversiones. Definitivamente porque esto es algo en lo cual Colombia realmente puede trabajar mucho más, puede ser competitiva, ¿sí? Colombia tiene, digamos, Colombia es interesante como es, y si se hace un poquito más de esfuerzo, definitivamente vamos a capturar mucho más de esas inversiones extranjeras que vienen, digamos, que vienen a efectos de desarrollar estas, digamos, estas tecnologías y proyectos que definitivamente contribuyan a la transición energética. ¿Qué hay ahí? Perdón, y ya termino, porque sé que llevo mucho rato contestando. ¿Qué hay ahí? Pues hay ampliación de beneficios tributarios de la ley 1715, temas de movilidad eléctrica, digamos, temas de diversificación de matriz energética, que era lo que yo le había mencionado, y un tema muy importante que está absolutamente en pañales en Colombia, pero que en el resto de América Latina ya están dando, en particular en Chile, que es el tema de la promoción de la generación eléctrica a partir de hidrógeno o de la movilidad a partir de hidrógeno. Pero muy interesante este primer panorama, Alejandro. Pero digamos, hablando de potencial de Colombia,
Usted hablaba Ujú. ahorita que Chile está trabajando en hidrógeno. ¿Cuáles son las cuál es la potencialidad de Colombia hacia futuro, Alejandro? Y pues ahorita el Consejo Mundial de Energía reconoció a Colombia como uno de los hubs o uno de los países más importantes en esta transición. Digamos, ¿en qué sectores de este tema de energía renovable usted ve más potencial en Colombia? Lo dijo ahorita, Chile tiene el tema de hidrógeno. Colombia, ¿de qué se podría hablar? Mire, yo creo que esa es una pregunta sumamente buena y probablemente lo relevante que hay que tener en cuenta es en dónde realmente se están desarrollando los proyectos. No solamente las empresas colombianas, digamos, los partícipes en el mercado que ya están y que están trabajando en el tema, sino también empresas extranjeras que están buscando desarrollar proyectos. Le voy a dar un dato que me permito leer. Dice, para el 2022, Colombia va a aumentar 50 veces su capacidad instalada para generación de energía solar y eólica, ¿sí? Logrando, digamos, para el 2030 una reducción de hasta 9 millones de toneladas de CO2. ¿En dónde van a estar, me pregunta usted, esas inversiones? Yo pienso que fundamentalmente en temas fotovoltaicos, que son los que más rápido se han desarrollado, probablemente son los que menos complejidades tecnológicas han generado. ¿Y en dónde? Y digamos de seguido, obviamente por el tema eólico, que sin duda alguna es más complejo en términos de desarrollo y que va a venir más adelante, ¿sí? ¿En dónde? La Guajira, el Cesar, ¿sí? Yo creo que están a la vanguardia, pero los desarrolladores siguen buscando otras zonas del territorio nacional y las están encontrando y estamos viendo proyectos en muy distintas zonas de la geografía colombiana que tiene, digamos, que tiene unas calidades importantes en términos digamos, de irradiación, sobre todo para proyectos fotovoltaicos. Muy interesante, Alejandro. Usted ya lo mencionó y creo que es importante también hablar en este panel sobre la legislación. En la agenda legislativa hay un proyecto de ley para promover las fuentes no convencionales de energías renovables, como usted Sí. lo dijo anteriormente. Ahora la pregunta del millón, ¿cree que es un verdadero primer paso para la evolución del sector? En este Yo, momento, con este tema uh-huh. de pandemia, con este tema de incertidumbre en inversiones y demás? Pues esa, de nuevo, como siempre, muy buena pregunta. Esta está dura, esta pregunta está bien difícil. Eh, que si es un buen primer paso, yo creo que Colombia ha dado unos pasos muy importantes en realmente tener un marco jurídico serio, ¿sí? Yo creo que ha habido unas tensiones legislativas, es decir, unas conversaciones importantes entre el legislativo y el ejecutivo e incluso dentro del ejecutivo entre la CREG y el gobierno, ¿sí? La CREG opera de manera bastante independiente, piensa de una manera bastante independiente. Y yo creo que una de las cosas que se ha tratado de defender mucho es el tema de no hacer una promoción de estas, digamos, una promoción de este tipo de energías porque sí, sin haber pensado muy bien, digamos, en las ventajas que Colombia tiene, como le digo, de tener una matriz muy limpia, ¿sí? Yo creo que eso ha permitido lograr un balance que, por ejemplo, usted lo encuentra en el hecho de que la subasta que se hizo fue una subasta de dos puntas, es decir, donde el gobierno colombiano no salió a comprar energía, que fue el modelo que se utilizó en México, que se utilizó en Chile. Obvio, pues digamos, si el gobierno sale a comprar y celebra unos PPAs, pues todo el mundo se mete, pero ese no necesariamente es el mejor uso de los recursos de los contribuyentes, ¿sí? Pagar por energía cuando eso es algo que en Colombia tradicionalmente o desde 1994, pues ya tenemos operando bastante bien en un contexto eminentemente privado. Entonces, digamos que desde la ley 1715, yo creo que ya venimos con unos instrumentos legislativos muy importantes y este proyecto de ley que está cursando en este momento en el Congreso, pues sin duda lo que hace es mejorar, ¿sí? Es traer una base más fuerte.
Una cosa que hay que tener en cuenta, y usted me habla de la pandemia se va a acabar en algún momento, ¿sí? Y cuando se acabe, una de las cosas que va a pasar es que inmediatamente la demanda de energía va a empezar a subir otra vez y va a empezar a subir de una manera muy importante. Este es el cuarto de hora, ¿sí? Que, digamos, han tenido los gobiernos y ojalá que en este gobierno lo pueda aprovechar bien, este gobierno y seguramente el próximo que venga, que lo puedan aprovechar bien, digamos, para poder capitalizar en términos de mejorar los porcentajes de energías limpias y de abrir una posibilidad de que el porcentaje de participación de energías limpias, de energías renovables, se incremente incluso más. Colombia sería un gran abanderado, ¿sí? En estos temas porque podría llegar a unos porcentajes sumamente altos de generación de energía, no a partir de combustibles fósiles, que es finalmente de todo lo que se trata este tema, ¿no? Alejandro, volvamos sigamos en el tema del Congreso, Alejandro, y pues Sí. bueno, le tengo que preguntar sobre un tema que está muy debatido últimamente, que es el tema de la tributación en este sector. No sé si le Ujú. sorprendió este tema de la reforma tributaria. ¿Qué opciones le puede dar al gobierno para decir, hombre, ¿por qué no incentivamos este sector con otro tipo de cosas? ¿O a usted le parece bien este tema de poner, digamos, paneles solares en este marco de la reforma tributaria que está dando el gobierno? A ver, yo creo digamos, la reforma tributaria, pues tiene, como usted sabe, se impulsa a partir de una necesidad enorme de recursos para poder atender, digamos, la crisis y el hueco fiscal que se ha generado con ocasión, digamos, de la necesidad de atención de la crisis. Eh, tal vez lo que yo creo que todos los colombianos esperamos, o sea, todos sabemos que es probablemente necesaria algún nivel de reforma tributaria, que este es un momento, digamos, de solidaridad, ¿sí? De alguna manera, y lo que yo creo que al final, pues todo el mundo tiene que tener en cuenta es las reformas tributarias también determinan la competitividad de los países y de los sectores en donde ellas se aplican, ¿sí? Si la reforma tributaria termina impactando de una manera muy importante digamos, los costos de una empresa o de situar una inversión en Colombia, pues probablemente Colombia no va a ser el objetivo fundamental o el sitio en donde la gente realmente va a querer invertir. El balance es muy difícil y yo creo que eso todo el mundo tiene que entender. Un gobierno no creo que suba los impuestos porque sí, porque simplemente quiera. Yo creo que hay unas consideraciones muy importantes, hay unas consideraciones además en términos digamos, de la calificación crediticia de Colombia que se trata de mantener, ¿sí? Y eso pues hay que tenerlo en consideración. Uno entiende perfectamente que haya muchísima oposición, ¿no? Estamos en una situación de crisis y además nos toca pagar impuestos o nos toca pagar más impuestos. Esa es una de esas, esa infortunadamente es la realidad que uno tiene que vivir en las crisis y hay que mirar cómo se sale de la crisis. Eh, que si este tenga que ser o no uno de los sectores, digamos, que se vea más impactado, yo creo, yo repito, en la medida en que, digamos, en que más se impacte con mayores cargas tributarias un sector específico, pues más se desincentiva la inversión en ese sector. Entonces, probablemente todas las cosas que se hagan para beneficiar un sector, si la carga tributaria digamos, se vuelve negativa, es decir, terminamos desincentivándolo y perdiendo años y además oportunidades competitivas, porque la plata que hay para Latinoamérica, y esto lo vimos digamos, lo vimos cuando México hizo su reforma energética, mucho del capital que venía a Colombia para hacer exploración de pozos petroleros se fue para México porque la plata, digamos, porque los recursos que tienen las compañías son limitados. Alejandro, muy interesante lo que nos cuenta
sobre este tema, pero volvamos un poco al tema energético y hablemos de regulación. ¿Qué hace falta en este punto en Colombia? Por ejemplo, ¿qué se debería revisar en la regulación del proceso de subastas, que usted ya lo mencionó, o en la regulación del despacho vinculante y mercado intradiario, o la regulación sobre movilidad eléctrica? En esos puntos que son tan importantes para este sector, ¿qué se debería ajustar en Colombia para usted? Pues mire, yo creo que el tema de regulación de movilidad eléctrica es absolutamente prioritario. Yo creo que en eso sí estamos, ahí sí nos hace falta. Está en la agenda regulatoria para 2021, ¿sí? Estamos esperando que esto realmente pase. Yo creo que definitivamente el tema tributario, los otros temas, digamos, en términos de mejor operación, de mejor, digamos, ese tipo de cosas, probablemente o den espera o no sean tan importantes. Definitivamente el tema tributario es central, ¿sí? El tema de la regulación de movilidad eléctrica es absolutamente importante. La revisión del proceso de subastas es muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que uno de los puntos o una de las razones fundamentales por las cuales la inversión extranjera, sobre todo, no viene a Colombia, ¿sí? Es porque los precios de la energía están en pesos, ¿sí? Cuando los precios de la energía están en pesos, pues infortunadamente el inversionista extranjero se va a ver, digamos, se va a ver enfrentado, ¿sí? A que sus utilidades de alguna manera pueden desaparecer como consecuencia de alguna fluctuación cambiaria significativa, ¿sí? Esto ya ha pasado, pasó en el 2014, digamos, pasó hace 2 años, cuando se volvió a descolgar el precio del petróleo. Ese tipo de cosas, digamos, son las que infortunadamente cuando la energía está denominada en pesos, ¿sí? Pues son difíciles de manejar. Eso hace que, digamos, las inversiones locales, las inversiones colombianas, pues puedan hacer cosas que probablemente los privados no hacen. Y entonces, pues simplemente hay que tenerlo en cuenta, pero definitivamente, pues ese es el tercer punto también que tiene que venir, el tema de regulación. Pero repito, entonces, primero, pues ojalá que salga la ley, tema central. Segundo, pues el tema de movilidad eléctrica y este tercero, digamos, para buscar mejorar la competitividad, porque no es fácil. Una subasta de dos puntas no es tan sencilla, digamos, como una subasta en donde uno sabe quién es el que le va a comprar la energía que uno ofrece. Bueno, hay otro tema, no sé si a Alejandro le parece interesante profundizar un poco, es el tema de los tiempos que se toma en la Unidad Uh de -huh. Planeación Minero-Energética y la CREC para estos proyectos de desarrollo renovables. ¿Usted cree que ahí cómo se Sí. podría agilizar? ¿Usted cree que ahí hay un cuello de botella ahí? A ver, yo creo que pues la UPME sobre todo, que es, digamos, la que lanza los procesos, pues se ha tomado unos tiempos importantes para moverlo. Yo creo que hay ciertas cosas en donde ellos seguramente miden cómo está el mercado y en donde, digamos, que buscan hacerlo en el momento más oportuno. Yo creo que para este tipo de cosas también es importante no solamente ver el panorama competitivo local, sino de nuevo ver el panorama competitivo en América Latina. La plata que las compañías multinacionales o sea, la destinan como un presupuesto por el que pelean los proyectos en México, los proyectos en Chile, los proyectos en Argentina y los proyectos en Colombia. Entonces, movernos con relativa celeridad, sobre todo en esta época, yo creo que es muy importante y definitivamente podría apoyar mucho el ingreso de nuevas inversiones si sacamos esos procesos con velocidad. Cuando los procesos además se demoran mucho, y yo creo que usted toca un punto pues sensible, cuando los procesos se demoran mucho, pues infortunadamente el mercado usted sabe que pierde interés, ¿no? Porque salen otras cosas y pues simplemente si uno espera y espera y espera, hay un momento en donde ya no le cree digamos, al que va a sacar los términos de referencia. Entonces, probablemente para esos efectos, pues es importante, y ojalá que la CREG reciba pues este mensaje, y es que cuando se muevan los proyectos, sin duda, pues no suframos cancelaciones, se muevan lo más posible para poder lograr esa mayor participación. Alejandro, siguiendo por esta misma línea, cuando uno habla con los empresarios
que están queriendo meterse en este tema de fondo, invertir, porque hay mucho dinero en este tema, porque como usted dice, tiene una gran proyección. El tema, Sí, digamos, consulta previa, por ejemplo, ¿usted haría algo allí? O sea, o cree sin que duda. los estándares de consulta previa con comunidades, etcétera, están bien puestos? Pues mire, gran pregunta. Ojalá que esta debería ser la pregunta, la primera pregunta en absolutamente todo, porque esa es una de las preguntas centrales para el desarrollo de proyectos. Hace años estamos esperando la ley de consultas previas, ¿sí? Nosotros pensamos que este gobierno la iba a priorizar. Infortunadamente, pues ese no ha sido el caso. Eh, y el problema es que la Corte Constitucional, para que tengamos claro qué es lo que pasa, la Corte Constitucional sin una ley estatutaria de consulta previa, que es un derecho fundamental, no puede, digamos, tomar, no puede tomar una posición generalizada, sino que va a tener que mirar si se afecta o no se afecta a un derecho fundamental en el caso específico. Y eso obviamente, pues cuando estas miradas son miradas específicas, ¿sí? Pues usted no puede tener un nivel importante de seguridad jurídica. Esa es la realidad. Entonces, sin duda alguna, que esto lo que tiene que pasar acá es que se regule, ¿sí? Se regule con una ley estatutaria que la Corte Constitucional pueda mirar antes, pueda, digamos, hacer el proceso completo de una ley estatutaria, ¿sí? Que es una ley que la Corte Constitucional mira, cuya constitucionalidad analiza antes de que la ley salga. Porque esto definitivamente que cambiaría el panorama y porque las consultas previas no están mal, no es que estén mal reguladas. El problema no es la regulación, el problema no es la directiva presidencial. El problema es las tutelas, las 150 o 170 tutelas que uno tiene que vivir en un proceso, ¿sí? En un proceso más o menos complejo de consultas previas, porque pues, si uno recibe 100 tutelas y le fallan 3 en contra, pues le pueden parar el proyecto. Y esa es nuestra realidad en el día a día del desarrollo y como abogados pues lo vivimos. E infortunadamente pues no siempre se trata de la defensa de derechos legítimos de las comunidades, sino algunas veces hay que decirlo, pues también hay actuaciones que son oportunistas, ¿no? Y que lo único que tienen es un afán de lucro que realmente pues no estaría justificado y no se tutelaría, ¿sí? Como un bien jurídico si existiera una ley estatutaria. Muy interesante lo que nos cuenta Alejandro. Hablemos un poco de usted, cómo evalúa un poco estas recomendaciones o lo que se ha sabido de la misión de Uh -huh. transformación energética, Alejandro. ¿Usted cree que esas transformaciones son reales a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Usted cómo ve esas recomendaciones y si se ajustan a lo que las empresas podrían querer con estos proyectos? Pues mire, digamos, el corto plazo, yo tal vez lo único que he visto moverse en el corto plazo en Colombia fue, digamos, el salto digital que vivimos todos entre marzo y abril del año pasado. Para mí, nada, o sea, a menos que haya un tipo de presión de ese estilo, ¿sí? Yo no veo las cosas moviéndose nunca a una velocidad muy importante. Desde esa perspectiva, tal vez lo que yo le diría es, el cambio está llegando, el cambio digamos, se está imponiendo sobre nosotros. Las empresas, los fondos de capital privado cada vez toman más en cuenta, digamos, los temas de sostenibilidad en la toma de decisiones. Y si Colombia quiere seguir siendo un país competitivo, tiene que fomentar, digamos, el tema de energías limpias, tiene que buscar tener unos altos estándares en términos de sostenibilidad, porque de otra manera realmente pues vamos a dejar de ser un país relevante. Digamos, usted puede ver lo que está pasando, digamos, con inversiones muy tradicionales en combustibles fósiles, y es que pues están dejando de ser atractivos y las grandes compañías que antes eran titulares de esos grandes depósitos de combustibles fósiles pues están revisando si se mantienen o no, ¿no? Esa es la realidad.
Bueno, hay un tema muy interesante que uno de los puntos de quiebre para el tema de conexiones de los proyectos eólicos y solares con el sistema fue el sistema integrado nacional. ¿Usted cree que se debería flexibilizar la regulación un poco para agilizar el tema de las conexiones? Por ejemplo, en el caso de colectora, por ejemplo. Sí, a ver, em, es muy difícil, digamos, es muy difícil el tema, ¿sí? Porque la transmisión de alguna manera, pues es una cosa muy central. Si usted lo analiza, digamos, desde una perspectiva con algo de nacionalismo y de independencia, pues que la generación sea privada no tiene problema, pero lo que puede ocurrir, digamos, si usted tiene una transmisión completamente privatizada es un poco diferente, ¿sí? En términos de mantenimiento del interés nacional. Eh, ¿yo qué le puedo decir, digamos, respecto de ese tema? Yo creo que sí, se tiene que mantener el orden, ¿sí? O sea, los privados, digamos, que hoy en día pueden construir porciones digamos, de los activos de transmisión. Eso no tiene problema y digamos que eso se remunera y eso funciona bien, ¿sí? Probablemente lo que tenemos que hacer mejor es tratar de meter más transmisión en ciertos puntos, en ciertos cuellos de botella, ¿sí? Porque pues lo que pasa es que esos proyectos se demoran, pero pues fíjese cómo siempre volvemos a los temas clave, ¿no? ¿Por qué se demoran los proyectos? ¿Por qué los proyectos más importantes de transmisión nacional no han salido? Por temas de consultas previas, ¿no? O sea, usted mira los temas del Pacífico y realmente los cuellos de botella han estado ahí. Entonces, casi que definitivamente uno tiene que volver otra vez a los temas de consulta previa, ¿sí? Y de su regulación para entender bien qué es lo que pasa. ¿Sí? Esto no es simplemente, esto no se le puede achacar de una manera directa al gobierno nacional, no se le puede achacar de una manera directa a los jueces de la República, porque los jueces fallan como tienen que fallar. Ellos no están haciendo nada distinto de su trabajo. ¿Sí? Lo que realmente es complejo y hay que tener en cuenta, Andrés, es que realmente si no tenemos esa intervención legislativa, si el legislativo no regula las consultas previas, pues difícilmente este tema, que sí es un gran cuello de botella, pues se va a resolver y nos va a permitir ser más competitivos en el contexto latinoamericano. Bueno, se prevé para 2021 y 2022 una nueva subasta de renovables. Digamos, entonces por eso se está moviendo mucho este tema, como usted lo dijo. Bueno, miremos puntualmente en Baker McKinsey cómo está apoyando a todas estas empresas para la inversión acá en Colombia. ¿Cuál es ese papel que tiene Baker McKinsey en este caso? Pues mire, nosotros tenemos un portafolio de servicios que cubre todas las áreas, digamos, asociadas a una inversión en de esta naturaleza. Nosotros contamos con un área regulatoria, digamos, que cubre todo lo que tiene que ver con la implementación del proyecto desde cero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles son los temas fundamentales que hay que mirar? Usted, por ejemplo, mencionó el tema de conexiones, es uno de los temas que nosotros más miramos. Nuestro grupo de fusiones y adquisiciones trabaja durísimo en los temas de adquisición de proyectos. Usted sabe que los desarrolladores arrancan un proyecto y después el proyecto lo compra alguien un poco más grande y después lo termina comprando, digamos, ya una gran compañía que es la que lo construye cuando ya tiene todos los permisos, ¿sí? Miramos todos los temas digamos, todos los temas inmobiliarios. Hay sitios más fáciles que otros, hay sitios que tienen problemas. Un estudio de títulos es absolutamente central en estos temas. Miramos los temas de conexión. Eh, Hacemos toda la planeación tributaria, que es, sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes. Entender cuál es el nivel de imposición al que va a estar sujeto un proyecto y cómo se va a manejar, cómo eso, digamos, que se va a hacer compatible con los modelos financieros, pues es una pieza central, ¿sí?
Y obviamente en el desarrollo del proyecto, desde que un proyecto arranca y necesita contratar muchísimas personas para efectos de su desarrollo, ahí estamos nosotros con nuestro equipo laboral, digamos, con nuestro equipo de contratación para hacer todos los contratos EPC, etcétera. Y finalmente, pues como todo gran proyecto, pues nunca está exento de disputas. Nuestro equipo de resolución de disputas sin duda alguna es uno de los mejor preparados en Colombia para la resolución de disputas en proyectos energéticos, como probablemente, digamos, usted lo ha visto en el pasado muy reciente con los grandes éxitos que hemos tenido en estas materias, justamente. Para que la gente, los empresarios que nos están viendo, no solamente en Colombia, sino en otras partes de América Latina, digamos, ¿qué deben tener en cuenta estos empresarios que les llama la atención, o estos inversionistas que les llama la atención invertir en Colombia? ¿Qué deben tener en cuenta acá para antes de meterse en este tema de energías renovables en el país? A ver, yo creo que dos cosas que se las dejo. Digamos, Colombia es un país en donde sí se puede hacer inversión extranjera. Yo llevo trabajando 25 años en inversión extranjera y definitivamente Colombia es un país en donde sí se puede hacer. Hay que entender, digamos, muy bien los temas cambiarios, ¿sí? Desde un punto de vista económico. Eh, Hay que entender las complejidades asociadas al desarrollo de un proyecto, en particular, digamos, todos los temas de licenciamiento y consulta previa, como usted lo mencionó, esos son muy importantes. Hay que entender en qué comunidad, digamos, cuando uno va a hacer un proyecto rural, hay que entender y volverse parte, digamos, de esa comunidad, entender que Colombia, infortunadamente, pues es un país de ingreso medio, pero que tiene su riqueza muy dispersa e infortunadamente hay muchos sectores de la población pues que tienen unos ingresos muy bajos y obviamente pues eso hace necesario que las empresas entiendan el contexto en el que están y trabajen de una manera muy importante el contexto para lograr esa licencia social, digamos, esa buena relación con las comunidades que les permita trabajar. Yo creo que esos son los puntos. Obviamente, digamos, también los temas de cumplimiento regulatorio, ¿no? Infortunadamente, pues la corrupción existe en Colombia, ¿no? Nosotros somos unos convencidos de que en Colombia se pueden hacer proyectos sin corrupción, ¿sí? Somos absolutamente convencidos. Eh, pero obviamente hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a manejar el tema, hay que entender, digamos, dónde está la corrupción, cómo se ataca, cómo se evita. Esas cosas son absolutamente centrales y hay que tenerlas en cuenta para que un empresario, digamos, que tiene unos altos estándares en materia de cumplimiento no termine cometiendo errores que puedan resultar caros. Entonces, pues esas cosas son muy importantes, pero como le digo, Colombia sí es un país en donde se pueden hacer proyectos, se puede invertir y se puede invertir bien, se puede invertir de manera transparente y limpia y logrando beneficios para el país. Alejandro, para terminar, la última pregunta. ¿Cuál es la proyección en sus estudios, evaluaciones, las proyecciones a Colombia? ¿Cuánto estará produciendo de este tipo de energía, transmitiendo? ¿Cuáles son como esos grandes indicadores que ustedes tienen de proyección para el país? Ah, mire, le puedo digamos, decir cuáles son, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955, adoptó una medida dirigida a incentivar una mayor compra de energías limpias mediante la inclusión del mandato que entre el 8 y el 10% de la energía que adquieren las empresas comercializadoras para distribuir tiene que provenir digamos, debe provenir de proyectos de generación de fuentes no convencionales. Yo creo que eso de alguna manera es compatible, esa exigencia de alguna manera es compatible con eso que yo le menciono y es que pues por lo menos 50 veces la capacidad instalada actual es un poco lo que se quiere. Sí, definitivamente tenemos muy poquita. Chile, por ejemplo, tiene hoy en día el 27% de su parque de generación es, digamos, de energía fotovoltaica. Entonces, pues ahí hay mucho camino por recorrer. Pero muchas gracias a Alejandro por toda esta información y bueno, también a todos los que nos están viendo y sigan conectados con este foro de energía Forbes 2021.